Pensamos que Internet está lleno de ventajas y que casi no hay inconvenientes, pero lo cierto es que hay algunos peligros y para ello tenemos aquí a Juan Freire que nos va a explicar cuáles son esos peligros. Bueno, ante todo, profesor de la Universidad de La Coruña. Hola. A ver, ¿cuáles son los peligros a los que nos podemos enfrentar cuando nos metemos en Internet? Vamos a ver, más que los peligros cuando nos metemos en Internet son los peligros de lo que nos jugamos si cambiamos Internet o si Internet, digamos, se cambia sus reglas de juego, ¿no? Yo creo que los peligros fundamentales son por una parte, que se entienda Internet como un producto, ¿no? Y se haga un uso instrumental, por ejemplo, por parte de los gobiernos y se legisle en función de las empresas que gestionan Internet, las telecomunicaciones o los que generan contenidos, cuando en realidad Internet es una plataforma sobre la que se desarrollan actividades que después tienen implicaciones en otros muchos ámbitos de nuestra vida. Entonces, deberíamos considerar Internet eso casi como un derecho cívico fundamental, el Internet que conocemos, porque es lo que empodera a la gente para poder trabajar, relacionarse y construir proyectos con libertad. ¿Qué pasa con Internet en los países no democráticos? Lo que pasa en los países no democráticos es que el debate es muy distinto al que tenemos aquí. Aquí estamos debatiendo cuestiones importantes como la neutralidad en la red, etc. En los países no democráticos no se discute eso y en cambio hay en estos momentos una batalla entre, por una parte, digamos, muchos ciudadanos que están tratando de cambiar las cosas, de hacer activismo y están usando la red intensamente para hacer activismo, y por otra parte gobiernos como el gobierno chino que cada vez usan mejor y más Internet para controlar y para monitorizar y a lo que ellos llaman disidentes. Ahí hay una batalla muy fuerte, hay gente que piensa que la batalla la está ganando los regímenes autoritarios, o sea que Internet está favoreciendo un mayor control, y hay otra gente que piensa que en cambio la batalla la van a acabar ganando los ciudadanos, el empoderamiento. Es algo que por ahora no sabemos lo que va a suceder, pero para mí China, por ejemplo, es un laboratorio en ese sentido. O sea, que un mal uso de lo que se viene considerando Internet puede llevar a la vulneración de otros derechos. Claro, es que muchas veces pensamos que Internet es una cuestión rara, tecnológica. En realidad, si pensamos, Internet es el gran espacio público en el que vivimos en este siglo. Entonces, la regulación que establecemos sobre Internet afecta a cómo vivimos en el espacio público. Pensemos hace 50 años si hubiera leyes que nos impidiesen caminar por las calles o que nos dijesen por qué acera teníamos que ir o qué podíamos o no podíamos hacer más allá de ciertos límites. Pues lo que puede pasar con Internet es eso, la idea de neutralidad de la red lo que dice es que no se puede discriminar la información por ningún criterio. La información, una vez que la emites, todo paquete de información tiene derecho a viajar por la red. Si no hay neutralidad, los que controlen la red podrán decidir qué información viaja y no viaja, y si llega rápido y si llega lentamente. Y eso sería catastrófico, porque pasaríamos del Internet abierto que tenemos ahora, que es el que posibilita que sea un lugar en donde hay libertad de expresión, etcétera, etcétera, pasaríamos a un Internet cerrado, en el que se convertiría como en una gran televisión, con muchísimos canales, pero sería el modelo de la televisión, en el que hay unos productores de contenidos y unos consumidores. En Internet ahora no hay consumidores, hay usuarios que consumen y producen, y cada vez producen más. Bueno, ¿y cuál es el debate que hay ahora mismo en nuestro continente acerca de la neutralidad de la red? Bueno, es curioso, porque es un debate que se está intentando resolver por la puerta de atrás, se intentó en su momento, por los intereses corporativos. Pensemos que en Europa la industria de las telecomunicaciones, en Estados Unidos la industria de los contenidos son muy fuertes, y lo que trataron es que lo que están tratando es que los gobiernos legislen en función de sus intereses corporativos. Y claro, están tratando de cambiar las reglas de juego. Entonces no interesa la neutralidad de la red porque comercialmente es más, y digamos económicamente es más atractivo un modelo en el que yo pueda discriminar información, no por razones políticas, sino por razones simplemente económicas, de modelo de negocio. Claro, que eso no evita que en el futuro se pueda discriminar por muchas otras razones una vez que abres la puerta, ¿no? Entonces es un debate que ha empezado por la puerta de atrás, lo han empezado a tener precisamente las industrias. Los gobiernos al principio se inhibían, finalmente han tenido que dar su opinión. Lo que estamos ahora escuchando es que incluso no hay una definición consensuada de neutralidad en la red, o parece que hay mucha gente que tiene que tomar decisiones que ni siquiera sabe lo que es neutralidad en la red. Y yo creo que también es un poco un juego de artificio, ¿no? Porque creo que es un conflicto que saben que puede estallar, y entonces se tratará de legislar por la puerta de atrás, pero creo que ya va a ser bastante difícil porque es un tema que ahora ya está en el debate público. ¿Qué pautas darías tú o qué consejos darías tú para que
no pase pues lo que va a pasar, que es que se está solucionando un problema por la puerta de atrás. O sea, ¿tú qué pautas darías para evitar? Yo más que dar pautas, yo creo que es un problema de ciudadanía. O sea, yo creo que el problema fundamental es que la ciudadanía tiene que ser consciente de qué significa Internet en sus vidas, esa idea de plataforma, y la ciudadanía tiene que ser activa o activista. O sea, una ciudadanía pasiva, no va a conseguir nada. Tiene que haber mucho movimiento de reclamación de ciertos derechos, tiene que haber muchos movimientos civiles, muchos movimientos cívicos que defiendan esos derechos. Eso en buena medida ya está pasando. Lo que pasa es que creo que está pasando en círculos muy restringidos, gente con un componente tecnológico muy grande, que son vistos como extraños por el resto de la sociedad. Y entonces, haciendo autocrítica, por una parte creo que esos colectivos no están sabiendo llegar al resto de la sociedad, y por otra parte el resto de la sociedad, no tiene aún la conciencia de lo que nos estamos jugando. Entonces, en el fondo es un proceso de empatía, de saber comunicar al resto, y un proceso de aprendizaje. Bueno, te he preguntado antes por la situación de la neutralidad de la red en Europa, pero ahora particularmente hazme un repaso a cómo está la situación en España. ¿De la neutralidad de la red? Sí. Pues en España, bueno, está como en toda Europa. Realmente la neutralidad de la red es como una regla de juego que no está escrita en ningún sitio. Está diseñada la red para que sea así, pero la ley puede cambiar cómo funciona la red. O sea, quiere decir que la maquinaria que hace funcionar Internet está diseñada para ser neutral, pero nada impide que se cambie. Entonces, en estos momentos, digamos que se respeta la neutralidad de la red, y lo que está pasando ahora es que, por una parte, por ejemplo, el principal actor en las telecomunicaciones en España, que es Telefónica, ha empezado a hablar de ese tema y ha empezado a reclamar, en cierto sentido, que puedan discriminar tráfico, o sea, que no se cumpla siempre la neutralidad de la red. Se han apoyado en una iniciativa que tuvo Google en Estados Unidos, que se refería al Internet móvil, al tráfico desde móviles, y que generó la primera polémica. Y entonces, ahora en estos momentos estamos en una fase de debate parlamentario, que por ahora ha tirado por tierra las propuestas de neutralidad de la red, achacándolo a no sé qué problemas de influencias, o sea, que es algo que me parece bastante ridículo. Por otra parte, estamos asistiendo, como buena parte de los políticos que tienen que tomar las decisiones, realmente no saben ni siquiera definir lo que es la neutralidad de la red. Y por otra parte hay como una efervescencia de gente muy diferente, de muchos movimientos, de gente que están luchando activamente por la neutralidad de la red. Entonces estamos en esa fase de discusión que yo creo que nos va a llevar una buena temporada. Bueno, un asunto un poco enrevesado. Sí, esperemos bastante. que llegue a buen puerto. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por estar aquí, Juan. Esperamos que disfrutes el resto del evento y nada, y volver a verte muy pronto. Gracias a vosotros.